Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Carlos Lagos, profesor de matemáticas en nivelación de estudios en la Universidad Católica Silva Enríquez. Y en este video vamos a estudiar la función raíz cuadrada. Vamos a ver. Bien, para comenzar vamos a repasar el concepto de la raíz cuadrada. La notación de la raíz cuadrada es la siguiente. Se escribe el símbolo de la raíz en la parte superior izquierda de este signo, es decir, aquí se encuentra el índice de la raíz. Cuando este índice no está escrito, como en este caso, es porque es el número 2. La raíz más básica en ese sentido es la raíz cuadrada, que es la que representa a la raíz. Por eso es que no se escribe cuando es 2, es decir, se omite. En cualquier otro caso siempre debe estar escrito. En este caso a nosotros nos interesa solamente la raíz cuadrada, así que serán de ese estilo. Luego, acá dentro del símbolo de la raíz, tenemos lo que conocemos como la cantidad subradical o radicando. Bien, así es como se llama. Cantidad subradical o radicando. Es importante reconocer que este numerito que va a ir ahí, o la expresión equivalente que vaya adentro, siempre debe ser mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces siempre este debe ser mayor o igual que 0. Siempre. Y el valor de la raíz, en este caso, algebraicamente le llamamos b. ¿Cómo saber entonces el valor de b? Bueno, esto es cierto, es decir, b es la raíz de a cuadrada, solo si la letra b al cuadrado me da como valor la cantidad subradical. Bien, entonces, esto de acá es cierto, es decir, b es la raíz cuadrada de a, solo cuando b al cuadrado me da a. Eso es algo que había que recordar. Vamos ahora con la función en sí. Bien, la función raíz cuadrada es aquella que está definida de la siguiente manera. F de x es igual a la raíz de x. Es decir, la función depende de x cuando en la cantidad subradical de una raíz cuadrada se encuentra x. Bien, recordemos que las letras x hacen referencia a la variable independiente. Bien, y que en esta relación, que es la función, representa a los elementos que vamos a obtener de nuestro primer conjunto. Recuerde que la función es una relación que se da entre dos conjuntos. ¿Ya? Entonces, tengo mi primer conjunto y este conjunto tiene una relación con el otro conjunto. ¿Qué significa esta relación? Significa que a través de alguna expresión, que en este caso es esta, ¿ya? Los elementos que pertenecen a acá se van a ir aliando, emparejando con otro elemento que pertenece al conjunto de llegada. Bien, entonces así cada elemento de acá, o los elementos de acá, ¿cierto?, se van a ir enlazando, relacionando, emparejando con los de acá, mediante, ¿cierto?, una función. Y esa función está representada por esta relación, por esta ecuación que se forma entre la variable independiente con su operatoria y lo que es la variable independiente. Y ya sabemos cómo funciona. Yo tomo un valor que representa la variable independiente, ¿cierto?, que en este caso son las x, que podría ser cualquiera de lo que está acá, ¿ya? En este conjunto vamos a obtener las x, lo reemplazamos en nuestra función, ¿cierto? Ese proceso ya lo conocemos, se llama evaluar. Calculamos y con eso encontramos cuál sería la pareja. Y la pareja la representamos con la letra i, ¿correcto? De tal manera entonces que si yo le asigno un valor a x, lo reemplazo y calculo, encuentro y. Es por eso también que escribimos que la función raíz cuadrada se escribe y es igual a
la raíz cuadrada de x. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos un valor de x y lo calculemos, encontraremos su asociado. Es decir, en este caso, si es que x valiera a y yo lo calculo, el resultado tendría que ser 1. ¿Bien? Bien, vamos a seguir con esta idea haciendo algunos cálculos. Entonces, tenemos nuestro primer conjunto de partida, que está representando a la x, la variable independiente, y nuestro conjunto de llegada, que representa a la variable dependiente que nosotros conocemos por la letra y. Estos conjuntos han de ser los números reales, ¿bien? Porque estas funciones están definidas de esa manera, se llaman funciones reales. Bien, entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, un valor que es cualquier número real. En este caso voy a elegir el 0 como representante de las variables independientes. ¿Qué voy a hacer con ese valor? Lo voy a reemplazar donde va la x. Entonces me va a quedar y es igual a la raíz de, y en vez de x voy a poner 0. Voy a calcular este valor. ¿Cuánto será la raíz de 0? Ustedes dan su calculadora. La raíz de 0 vale 0. Entonces y va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 0, que es el que yo reemplacé, va a estar asociado con la y igual 0. Entonces acá debería ir también el número 0, ¿ya? Y significa que este 0 está emparejado con el 0 también allá. Bien, repito el procedimiento, pero voy a elegir otro valor para x. En este caso, el valor real 1. Con permiso, voy a borrar acá. Y vamos a hacer el mismo cálculo. Voy a poner, en vez de x, el número 1. Uso mi calculadora, raíz de 1, y me va a dar 1. En este caso, cuando elijo la x1, el valor de y es 1. Fíjense que por coincidencia, en ambos casos nos dio el mismo valor. Entonces el 1x está asociado con la y1. Ahora voy a cambiar. Me voy a saltar un par de números y voy a elegir el 4, por ejemplo. Entonces ahora la x la reemplazo por 4. Voy a mi calculadora, calculo la raíz cuadrada de 4 y me va a dar 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la x4 está asociada con la y2. Entonces acá en el conjunto de llegada va a estar el 2 y es el 4 el que está asociado con el 2. Bien, pero no siempre va a ser así de bonito. No siempre van a ser números enteros. A veces vamos a tener números decimales, irracionales. Bien, por ejemplo, si ahora elegimos como variable independiente la x, que vale 5, reemplazamos y calculamos la raíz, nos va a dar 2,23 y varios decimales más. Número irracional, infinitos decimales. Bien, y sigue siendo válido. Es decir, entonces el socio, la pareja del 5, en esta función sería el 2,23 y sus tantos decimales más. Bien. Pero eso no es todo a lo que me quiero referir. Me quiero referir también a otra cosa. Dijimos que aquí estaban los números reales. Pero, ¿qué pasa si yo elijo un número negativo? ¿Puedo? Por ejemplo, que asocie aquí el menos 1. Es decir, que reemplace la x por menos 1. Bien. La función raíz cuadrada es una función real. Bien. Significa que solamente funciona para valores reales. Pero no para valores reales de x, sino para valores reales de la expresión completa de la función. O sea, en este caso, una raíz cuadrada que sea de un número negativo. Y eso, en los números reales, no está definido. O no existe, para que se entienda. Bien, entonces, el contenido que vaya a quedar dentro de la expresión de la raíz, es decir, como cantidad subradical, siempre tiene que ser mayor que 0. Lo mencionamos antes. Entonces, en este caso, yo no podría elegir como x el valor menos 1. Bien, luego tenemos qué significa esto, pero ahora nos quedamos con la idea de lo que está dentro de la raíz. Siempre debe ser mayor o igual que 0.
nunca negativo. Bien, antes de continuar, vamos a seguir utilizando los cálculos que hicimos acá para hablar de la representación gráfica de la función raíz cuadrada. Recuerden que cada una de estas relaciones que establecimos acá entre x y su pareja y se llaman también pares ordenados y que están representando un punto en el plano cartesiano. De tal manera que tenemos el punto 0,0, tenemos también el punto 1,1, tenemos también el punto 4,2 y tenemos el punto 5,2,23 aproximadamente. Bien, cada uno de ellos serán puntos representados en nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a ubicar los puntos. 0,0. El 0 está en el origen tanto para el eje X como para el eje Y. Así que ahí está el primer puntito. El siguiente está con el X1 y el Y1. Entonces, desde X1 marco hacia arriba, Y1, y donde se cruzan, ahí está el punto. El siguiente está en el 4,2. Entonces, desde el X4 hago una línea ahí vertical y lo mismo hago con el Y2 pero en horizontal, y donde se juntan ahí estaría el puntito. Y por último el 5,223. Entonces desde el 5 hago como que subo, y del 2,23 aproximadamente ya me voy hacia el lado horizontal, y donde se juntan es donde está el puntito. Así pudimos obtener a priori estos 4 puntos. Si yo sigo eligiendo valores de x, sigo reemplazando y encontrando sus parejas, voy a encontrar más puntos, por supuesto. Y este gráfico lo voy a poder ir detallando cada vez más. Si yo lo hago, me voy a dar cuenta que los puntos van adoptando una disposición, una forma. Bien, esa forma es, en este caso, una curva que la voy a seguir con los puntitos que tenemos acá. De momento es así. Y la puedo proyectar. ¿Ya? Es una curva que siempre va aumentando muy de a poquito. ¿Bien? Entonces es una curva que al principio es muy pronunciada, ¿ya? Y que después sigue aumentando, ¿ya? Se va haciendo cada vez más hacia arriba a la vez que va a la derecha, pero muy lentito, ¿ya? Por eso se va apareciendo como que se va aplanando. Esa es la curva genérica, ¿ya? Que tiene una función raíz cuadrada. Profesor, ¿y eso es todo? No, no es todo, pero es lo básico y fundamental para poder trabajar con la función raíz cuadrada. En este momento veremos otros pequeños detalles, así que pon atención. Bien, de momento definimos la función raíz cuadrada con la siguiente expresión: f de x igual a raíz cuadrada de x o y igual a raíz cuadrada de x. Pero claramente esta es la estructura general, no es la única forma que va a tener la función raíz cuadrada. Bien, vamos a ver algunos casos que son levemente distintos. Voy a cambiar la letra para representarla. Y en ocasiones podemos tener la función raíz cuadrada, siendo que dentro, por ejemplo, de la raíz, como cantidad subradical, se le añade un valor tanto sumando o restando a la x. Por ejemplo, 1 más x. Ese es un ejemplo. O podría, por ejemplo, restársele un valor a la x. ¿Ya? X menos 2. Bien. Ese tipo de variaciones vamos a poder tener. ¿En qué afectan, por ejemplo, este tipo de variaciones? Vamos a ver. En el caso del primer caso, de la función, digamos, su forma general, vimos antes que si yo reemplazo un número por la x, en este caso voy a reemplazar el 1, me va a quedar, en este mismo caso, repito, raíz cuadrada de 1. Y ya sabemos que raíz cuadrada de 1 vale 1. Pero, en el caso de acá, en g, si yo, por ejemplo, en g reemplazo la x por 1, me va a quedar raíz de 1 más 1, ¿correcto? Y 1 más 1 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 2.
Y por supuesto, raíz cuadrada de 2 difiere del valor de 1. ¿Ya? Va a tomar su calculadora y raíz cuadrada de 2 vale 1,41 aproximadamente. Entonces, así usted puede ver que para el mismo valor de x, al haber un cambio acá, ¿cierto?, se produce un distinto asociado a ese mismo valor de x, porque son funciones distintas, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa ocurre y que es muy importante? Ocurre lo siguiente. Dijimos que siempre lo que está dentro de la raíz tiene que ser un número 0 o mayor que 0. Es decir, en el caso de f de x acá, ¿ya?, en este caso, el valor más pequeño que puede tomar x para que se cumpla esta condición es el propio 0. Es decir, el valor mínimo que yo podría calcular acá es este. Porque si elijo cualquier número menor que 0, ya no va a ser un número real. Sería negativo. Como sabemos, no existen las raíces cuadradas negativas. Por lo tanto, este es el valor mínimo. Bien. Entonces, voy a escribirlo acá. X mínimo es el 0. O sea, el menor valor de x que puedo elegir es el 0. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con g de x? Que es 1 más x. Fíjense que aquí tiene que cumplirse la misma condición. Todo lo que está dentro de la raíz debe dar positivo o 0. Y en este caso, yo puedo elegir un número menor que 0 para que se cumpla. Puedo elegir, por ejemplo, el menos 1. ¿Por qué? Porque yo, al reemplazar la x por menos 1, me quedaría así. Y este menos con este más, ¿cierto?, daría un negativo, produciendo la resta entre 1 y 1. Y 1 menos 1 me va a dar 0. Y la raíz de 0 me queda 0. Se sigue cumpliendo la condición de que lo que está dentro de la cantidad subradical sea 0. Pero esta vez lo obtuve con un valor de x menor que 0. ¿Por qué? Porque se le estaba sumando previamente un número a la cantidad subradical. Eso es algo muy importante en las raíces, porque a medida de que yo sume un número más grande dentro de la cantidad subradical, voy a aumentar el rango de alcance que tiene la raíz, digamos, con respecto a la variable independiente. Y voy a poder incluir algunos números negativos, ¿cierto?, dentro de la misma función, ¿ya? Y de manera contraria, como en el caso de h. Si yo en h, que se le está restando un valor, como se le está restando, sé que el valor que debo elegir de la x tiene que ser mayor o igual que 2. Porque al hacer mayor o igual que 2, cuando se lo reste me va a quedar 0. Entonces, en este caso, si yo elijo el 2, ahí me va a quedar 2 menos 2. Y 2 menos 2 es 0. Y se sigue cumpliendo la condición de que el valor final que queda dentro de la raíz sea un número 0 o positivo. Bien, pero en este caso aumenté el rango. El valor mínimo tenía que ser 2. Entonces lo vamos a anotar. En este caso, el valor mínimo de la x, ¿cierto?, sería el menos 1. Y en este caso, el valor mínimo de la x, ¿cierto?, tiene que ser 2. Todo esto pensando en que siempre se debe cumplir esa condición. ¿Bien? Bien, para concluir, vamos a revisar y resolver una pregunta a modo de ejemplo, la cual va a contener varias preguntas en una y nos van a ayudar a aplicar este conocimiento a las preguntas que nos va a salir en la guía y por supuesto después en la prueba. Bien, veamos la pregunta. Ejemplo, sea la función f de x igual a raíz cuadrada de 3 más x. Responda, ¿cuánto vale f de 3? B, ¿cuál es el menor valor posible de x? Y por último C, grafique la función. Vamos a ver. Vamos con la primera. A. Siempre cuando nos pregunten cuánto vale y no aparezca el nombre de la función y entre paréntesis un numerito, nos están pidiendo básicamente que evaluemos ese número, proceso que ya hemos hecho anteriormente.
Es decir, calcular f de 3 significa reemplazar la x o la variable independiente por el número que aparece ahí, en este caso 13. Bien, entonces nos va a quedar, mirando la función, raíz cuadrada de 3 más, y aquí donde va la x pondría el numerito correspondiente, en este caso 13. Como es positivo, voy a omitir el paréntesis, pero si es negativo es muy recomendable siempre utilizarlo para no confundirse con los signos. Bien, posteriormente ustedes con su calculadora tendrían que poner raíz cuadrada de 3 más 13 dentro de un paréntesis, como aparece acá al lado, o bien pueden calcular primero la suma y luego calcular la raíz resultante. En este caso yo lo voy a hacer así. 3 más 13 es 16. Voy a dejar con negro. 16. Bien. Y ahora calcularé la raíz cuadrada de 16, que yo la conozco. Es una raíz que da como número entero y equivale a 4. Entonces, f de 13, es decir, la función evaluada en 13, vale 4. Y esa sería la respuesta acá. ¿Cuánto vale? Vale 4. Aprovecho de todas maneras para recordar que el significado de esto es que el valor 13, correspondiente a la variable independiente, está relacionado con el valor 4, ¿cierto? Juntos forman un par ordenado que posteriormente podríamos graficar en nuestro plano cartesiano. Vamos con la pregunta P. La pregunta P dice, ¿cuál es el menor valor posible de x? Entonces, voy a volver a escribir la función, que es f de x igual a la raíz cuadrada de 3 más x. Bien, siempre cuando nos pregunten cuál es el menor valor posible de x, ¿ya? Vamos a tener que hacer el análisis que ya habíamos comentado. Es decir, que la cantidad subradical, es decir, esto que está acá dentro de la raíz, siempre debe ser mayor o igual que 0. Entonces vamos a establecer una inecuación. A veces lo podemos calcular de manera mental, pero hay un proceso matemático para hacerlo, que es la inecuación. ¿En qué consiste? En escribir la expresión que está dentro, que en este caso es, ¿cierto?, 3 más x, y poner la condición que ya sabemos que debe cumplir, que debe ser mayor o igual que 0. Bien, y luego de esto resolver la inecuación. ¿Cómo se resuelve una inecuación? En este sentido, igual que una ecuación. Entonces, en este caso, el 3 que está sumando a x y es positivo, lo vamos a pasar al otro lado restando. Nos va a quedar que x debe ser mayor o igual que 0 menos 3. Calculamos 0 menos 3 y eso nos va a dar menos 3. ¿Qué quiere decir? Que x debe ser mayor o igual que menos 3. Eso se interpreta a la vez como que el menor valor que puede ser x es menos 3. Y así obtenemos nuestra respuesta. En este caso, entonces, la respuesta a la pregunta B es el valor menos 3. Ese es el mínimo que puede ser x. ¿Cómo lo podemos? Y así llegamos a la parte C y última, que dice grafique la función. Para poder graficar la función, debemos tener en cuenta lo que ya hemos visto. Es decir, que la función gráfica va a tener una curva, que al principio va a ser abierta y después va a ser cerrada. Pero necesitamos encontrar algunos valores, unos pares ordenados que nos ayuden a poder graficarla bien. Y para eso vamos a tener que evaluar distintos valores de x, como lo hicimos en la parte A. Esos valores, por supuesto, vamos a tratar de que sean lo más pequeño posible para que nos caigan en un espacio relativamente pequeño y poder así definir bien cuál es la gráfica de nuestra función y hacerlo lo mejor posible. Los valores que nosotros vamos a elegir de x para encontrar sus parejas y van a ser según nuestra propia conveniencia. Entonces, para comenzar, voy a volver a escribir la función. F de x es igual a la raíz de 3 más x. ¿Correcto? Entonces, voy a empezar a hacer, en este caso, mi reemplazo. ¿Ya? Recuerden que los valores los vamos a elegir nosotros según nos convenga. Yo voy a elegir primero, porque sé que me conviene, el menos 3. ¿Por qué sé que me conviene? Porque lo hicimos recién. Y si tengo 3 más y reemplazo la x por el menos 3, en un paréntesis, ¿cierto? Al resolver 3 más menos 3 me va a quedar 0. Me va a quedar raíz de 0. Y la raíz de 0 vale 0. ¿Ya? De esa manera
voy a poder obtener la pareja que es menos 3,0. Ya lo voy anotando con rojo las parejas aquí. El par ordenado, escrito así, sería el menos 3, que es el X que yo elegí, y el Y, que es el que me resultó. Ese sería el primer punto que yo voy a graficar. Sigo con otro. Ahora voy a elegir, por ejemplo, el menos 2. ¿Por qué elijo el menos 2? Porque yo a conciencia sé que si a 3 le resto 2 me va a quedar 1 y la raíz de 1 es fácil. Entonces escribo 3 más, reemplazo la X por menos 2, entonces pongo paréntesis, menos 2, y más con menos menos, 3 menos 2 es 1. Me va a quedar la raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1 vale 1. Entonces así tengo otro par ordenado, que es el X que yo elegí, menos 2, y el Y que me resultó, menos 2,1. Ahí ya tengo dos puntitos que me van a ayudar a mi gráfica. Podría elegir un tercero, podría elegir un cuarto, y así sucesivamente. Mientras yo más elija, más fácil me va a resultar graficar, porque voy a tener más puntitos. Borro y continúo. Bien, elijamos un par más. Voy a elegir ahora el F de 1. Es decir, que voy a reemplazar la X por 1. Me va a quedar 3 más. Y aquí pongo el número 1. Como es positivo, puedo omitir el paréntesis. 3 más 1 me va a quedar 4. Es decir, raíz de 4. ¿Correcto? Y la raíz de 4 es 2. Entonces me va a quedar que la pareja del 1 es el 2. Y así tengo otro numerito acá. Tengo otra pareja. La pareja 1, que es la X que introduje, coma el resultado, que en este caso es la Y, y vale 2. Y vamos a elegir el último. Voy a elegir en este caso el 6. Porque me conviene. ¿Cómo lo sé? Porque me va a quedar 3 más, reemplazo la X por 6. Y así dentro de la raíz me va a quedar 6 más 3, que vale 9. Y la raíz cuadrada de 9 también es un número entero. Y equivale a 3. Yo ya lo sabía, por eso es que lo elegí. Entonces me va a quedar pareja 6, que es el que elegí, coma lo que me resultó, que es 3. 6,3. Y así tengo 4 puntos que voy a poder graficar y encontrar la gráfica de mi función en general. Borro y vemos. Bien. Ya borré. Volví a escribir aquí cada una de las parejas. Eran 4. Ahora nos disponemos a hacer nuestro gráfico. Para eso voy a dibujar primero los ejes cartesianos. Bien, tengo hecho mi plano cartesiano. Eje horizontal para las X, variable independiente. Eje vertical para las Y, variable dependiente. Y vamos a ir ubicando cada uno de estos numeritos. Vamos a empezar con este. Está en el menos 3,0. Se me olvidó marcar acá los negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, en X voy al menos 3, que es acá. Dibujo una línea segmentada vertical. Y en el 0, que es sobre el mismo eje, es decir, ahí. Y donde se cruzan, ¿cierto? Es sobre el eje. Es decir, ahí. Ahí parte este numerito. Sigo con el de acá. Menos 2,1. Entonces, de lo mismo. Al X, menos 2, horizontal, acá está. Dibujo, ¿cierto? Mi línea vertical. Y luego en el Y1, dibujo la horizontal. Y1, ahí. Donde se cruzan es donde estará el puntito. Voy al siguiente. Busco el X1. Entonces voy al X1 que está ahí. Entonces en el X1 hago mi línea vertical. Y en el 2, que es Y, hago la horizontal. Donde se cruzan ahí es donde está el puntito. Y por último el 6,3. Entonces voy al 6. Aquí dibujo mi vertical. Y luego en el 3 la horizontal. Estoy tratando de hacerlo derechito. Ustedes, por supuesto, con regla queda mejor. Y ahí está el tercer puntito. Con estos 4 puntitos ya, y conociendo la curva, podía identificar cuál sería la función.
En este caso la voy a remarcar con el mismo azul para que se note. Entonces me va a quedar una curva más o menos así. Eso. Y ahí debería ir subiendo de a poquitito. Esa sería la representación gráfica de esta función en particular. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda, la función raíz cuadrada está definida como f de x igual a la raíz cuadrada de x. Pero que por supuesto en el interior de la cantidad subradical, es decir aquí, podrían haber otras expresiones, sumando, restando, incluso multiplicando. También que no las podrían haber afuera. Lo importante es siempre que esta cantidad subradical, después de que se haga la suma o la resta correspondiente, siempre tiene que ser 0 o más grande, es decir, hacia los positivos. Pero por nada del mundo puede ser un número negativo. Nada que ver. De 0 hacia adelante lo que esté dentro de ella. Bien, y por último que la gráfica de la raíz cuadrada siempre es una curva que al principio parte bien cerrada y que después empieza a aumentar de a poquito. Para encontrarla hay que elegir algunos de los valores para encontrar los pares ordenados y luego poder graficar. Eso es todo, espero que hayas entendido, que te sirva para resolver la guía y por supuesto para aprender. Nos vemos en un siguiente video.